Bien, hermanos, vamos a venir a la palabra del Señor. Vengamos a la palabra del Señor. Abramos nuestro libro ahí, en Juan capítulo 16. Quisiera que me pusieras el tema ahí, hijo. Gracias. Juan capítulo 16. Vamos a estudiar unos versículos esta mañana. Es un tema muy bonito. Y están los versículos también en su hojita. Pero vamos a ir ahí a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, hermanos. Vamos a ver unos versículos ahí desde el 25 al 33. A ver si, ahí está, miren. Dice el tema esta mañana es: confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, vamos a venir aquí a Juan capítulo 16. Vamos a hablar el contexto. Pero vamos a ver aquí capítulo 16, versículo 25 al 33. Quiero que comencemos desde el versículo 24. Decía ahí, hasta ahora, decía el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque ellos todavía no pedían en el nombre de Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías, o sea, él les dio a entender muchas cosas, pero como que ellos no lo entendían, y les decía, estas cosas os he hablado en alegorías. Pero dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente. Y ninguna alegoría dice, o sea, hoy les está hablando más claro, dicen ellos, ¿verdad? Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿De verdad? ¿Ahora creéis? Les dice el Señor. He aquí que la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y miren lo que les decía, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y mire, después de decir todo esto, lo que les dice el versículo 36. Estas cosas os he hablado, todo lo que les estoy diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén, hermanos, el contexto es, fíjense que cuando uno ve los contextos, pueden variar considerablemente según el peso que yo le diría o el significado que le pudiéramos dar a las palabras que uno dice. Por ejemplo, yo llevo a mi esposa en mi aniversario a comer allá a La Pampa, ¿verdad? Y entonces yo le quiero mostrar mi gran amor a mi esposa y decirle cuánto la amo, llevándola a cenar allá a La Pampa. Pero no es lo mismo que yo le pueda mostrar mi amor y decirle a mi esposa que la amo, estando yo en el hospital, en ese momento dispuesto a donar un riñón para salvarle la vida a ella. Son dos contextos muy diferentes. En la primera, mi amor, ¿en qué se basa? En lo que me va a costar, la cena de amor. En la segunda, ¿qué es lo que me va a costar? Un riñón. En el contexto, entonces, el contexto es muy importante, hermanos. Y déjenme decir una cosa, conocer el contexto, porque yo quiero que veamos aquí qué estaba pasando en estos momentos. Entonces, conocer el contexto, porque tenemos que ver qué estaba pasando esa noche allí, en esos versículos, usted lo ha leído otras veces, qué está pasando esa noche entre Jesús y los discípulos, allí en el aposento alto. Según la palabra, y si usted lo ve, estas son las últimas palabras del Señor antes de su arresto y crucifixión. De manera que, hermanos, al interpretar cualquier parte de estos versículos, debemos poner delante de Dios o delante de todo la cruz de Cristo y la separación de Jesús y sus discípulos. Ambos elementos, hermanos, son como una sombra que se proyecta a lo largo de todos estos capítulos. Si usted comienza desde el capítulo 13, 14, 15, 16, tiene que ver con todo esto. Entonces, entendamos aquí el contexto. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús ahí? Estaba a punto de ser apresado.
y ser llevado ante el Sanedrín, ser golpeado y luego crucificado. Entonces, de estas cosas aquí esta mañana, hermanos, queremos sacar 3 enseñanzas muy importantes de estos versículos. Y espero y confío en el Señor, hermanos, que para nosotros traiga ánimo esta mañana, para los que estamos aquí, traiga consuelo en nuestras vidas, y para aquellos que aún no han creído en Cristo, que esta mañana, porque algunos dicen, yo creo en Cristo, pero no ha entrado en su vida, o sea, no ha creído todavía, que esta mañana no salgamos igual. Entonces, queremos ver lo primero en base a estos versículos, amados hermanos, y el primer punto que quiero ver es, miren lo que les dice el Señor: el Padre nos ama. Entonces lo primero es, el Padre nos ama. Hermanos, ¿por qué sabemos eso? Por nuestra identificación con Cristo. Mira el versículo 25, leamos el versículo 25. Estas cosas os he hablado, ¿en qué? En alegorías. ¿Qué quiere decir alegorías? O sea, es como que él se estaba diciendo ya eso, pero era como un sinónimo, no lo entendía. Y él les dice, estas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré más en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. Y entonces, hermanos, el Señor sabía todo esto que ya les había hablado a ellos en más de alguna vez. Y entonces, para los discípulos en este momento, y siempre había sido difícil, para ellos había sido tan difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque aún no había venido el Espíritu Santo, aún Cristo no había muerto, no había venido el Espíritu Santo, Él no había resucitado. Entonces ellos no entendían nada, porque no se le había sido revelado. Hermanos, entonces no lograban ver lo que iba a suceder hasta que después de que Cristo asciende a los cielos después de la muerte. Pero hermanos, esto es como un rompecabezas. ¿Cuántos hemos armado rompecabezas? ¿Usted ha armado alguna vez rompecabezas? ¿Qué es lo primero que hace usted para armar rompecabezas? Tirar las piezas. Todo rompecabezas que usted compra, en la caja aparece la foto, ¿no es cierto? Si usted es bien acucioso, antes de armar el rompecabezas, usted vea la caja, la fotografía, y dice, así es lo que tengo que armar. Y si usted guarda eso en su mente, y usted dice, voy a empezar a armar ese rompecabezas, entonces usted va a poder armar ese rompecabezas. Ahora, los discípulos aún no tenían las piezas de ese rompecabezas, ni aún ni la fotografía. Pero ellos logran entender, luego de la muerte de Cristo, luego de su resurrección y luego de la venida del Espíritu Santo, en el Pentecostés, los discípulos comenzaron a entender que Jesús les había enseñado mucho acerca del Padre. Ellos no lo habían entendido hasta ese momento. Y no habían entendido de la relación privilegiada que tanto ellos como nosotros, amados hermanos, tenemos con el Padre por causa de la obra redentora que hizo Cristo en la cruz. Mire, versículo 26. Mire, versículo 26. En aquel día dice, pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo, dice el versículo 27, os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hermanos, quizás si usted lee esos versículos, un día vamos a estudiar los otros versículos más atrás, pero a través de todo el discurso el Señor ha estado insistiendo en que cuando los discípulos, cuando ellos oran, Él dice, deben de orar en mi nombre, es lo que está diciendo en el versículo 24. Y hoy día vamos a ver qué es orar en el nombre de Jesucristo. Y dice, y todo lo que pidáis se le va a ser hecho. Pero hermanos, Él les aclara aquí, porque Jesús aquí quiere aclarar, hermanos, que nosotros debemos orar al Padre en su nombre, no para que Jesús intercede de una manera que diga, Señor, pobrecito, hermano, Ale, mira cómo está. No se refiere a eso. Un día lo vamos a estudiar, por asunto de tiempo no voy a hablar de eso esta mañana. Pero hermanos, Él les está diciendo, miren el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre. Y de Jesús les dice, no os digo que yo no voy a rogar al Padre por ustedes, Él va a rogar por nosotros. Y eso le dice que no. Además, en otro versículo usted dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Yo voy a rogar por vosotros. Él va a interceder por nosotros. Pero hermanos, aquí Él está diciendo que no es necesario hacer eso por una sola cosa, porque el mismo Padre, dice el versículo 25, os ama. O sea, el Padre nos ama. El Padre lo ama a usted. El Señor nos ama, amados hermanos. Mire, Él le dice, ustedes son amados por mi Padre. Hermanos,
el hijo no tiene que venir delante de Dios para decir, ama a tus hijos, porque el Padre mismo dice que los ama. Y no puede venir a sus hermanos. Si estamos en Cristo, es porque el Padre nos amó. ¿Cómo sería en 1 Juan? Que uno decir, hermano Jorge, que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De lo contrario, ninguno de nosotros fuéramos cristianos. Y por eso Pablo comienza, si usted ve en Efesios comienza con una alabanza y dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. O sea, ¿en quién nos escogió? Dios nos escogió, Jesús nos escogió en Él, el Padre nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado. Dios ya no había visto a usted. Y los escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, fue Dios quien el Padre, o sea, fue Dios Padre, por decirlo así, el que nos escogió. Fue Dios el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Hermanos, miren, uno de los textos más bonitos de la Biblia es Juan 3:16. ¿Cuánto se puede el Juan 3:16? ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, ¿quién amó el mundo, hermanos? ¿Quién amó el mundo? El Padre, Dios el Padre. Porque dice que Él envió a su Hijo, Dios envió a Jesús, porque el objeto de su amor éramos nosotros, para que todo aquel que en Él crea. El objeto de Dios, el objeto de amor de Dios era usted y era yo, y es toda la humanidad, aquellos que Él escogió para ser salvos. Hermanos, entonces, ese Padre fue el Dios del Antiguo Testamento, que dijo que de tal manera amó al mundo, que dio a su propio Hijo para salvarnos. El mismo Dios del Antiguo Testamento fue el que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó. Entonces, mire el versículo 27, hermanos. Noten lo que Jesús les dice. O sea, ¿cuál es la razón por la cual el Padre nos ama? ¿Por qué amamos a Jesús y por qué confiamos en Él? Mire, la razón ahí está. Mire, el versículo 27 dice, pues el Padre nos ama. ¿Por qué? Porque vosotros, ¿me veis qué? O sea, ustedes me aman, dice el Señor. Así es, el Padre nos ama, es porque dice ahí, mire, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ustedes me aman, ustedes creen en mí, por eso el Padre los ama. Entonces, amados hermanos, para que entendamos esto, espérenme, permítanme. Estamos un poco trabados de la garganta. Pero miren, hermanos, ¿significa eso que el amor de Dios depende del amor, depende de nuestro amor por Él? ¿Qué dicen ustedes? No depende de eso. Pero se lo voy a decir aquí. ¿Cómo es el versículo? ¿Bien? Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. No depende de nosotros. Pero déjenme decir una cosa esta mañana. En este caso, no voy a decir que ni sí ni no, sino, como decíamos al principio, ¿por qué le amamos nosotros a Él? Porque Él nos amó. ¿De dónde nació el amor? ¿De dónde vino? Del Padre. Del Padre. Pero Él dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hermanos, si Dios hubiera esperado que nosotros diéramos el primer paso, nunca hubiéramos tenido ninguna relación con Él. Porque, hermanos, como dice Romanos, no hay ninguna persona en el mundo que busque a Dios. Dice que todos nos desviamos. Nadie pudo dar un paso por el Señor. Y, hermanos, en el capítulo 8, Pablo dice, en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 5, dice que Él ahí muestra su gran amor. Si quiere, vayamos a Romanos capítulo 5. Poneme Romanos capítulo 5. Miren cómo Dios muestra su amor. O sea, hermanos, la iniciativa la tomó Dios.
Ahora, ¿por qué amamos nosotros entonces a Jesús? Mire, Pablo nos dice la gran demostración del amor de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Ahí está, miren. Dice, porque lo que son de la carne, no es ese. Al revés, va 5, 8, perdón. Es que se lo traía de memoria, es 5, 8. Es al revés, 5, 8. Miren, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, la gran demostración del amor de Dios es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que hermanos, que cuando Dios nos amó, Él realmente nos escogió para salvación. Nosotros no éramos dignos de su amor. Y aún así nos amó. ¿Por qué no éramos dignos? Porque éramos pecadores. Pero aún así Él nos amó. Y hay una diferencia entre el amor que Dios da a nosotros antes de venir a Cristo, que el amor que ahora disfrutamos en Cristo, por causa de estar en Cristo. Hay una diferencia, hermanos, ahora. Hablamos de la gracia general y la otra gracia. Le dice que Él hace salir su sol sobre malos, amén, y buenos. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Y antes de que nosotros fuéramos sus hijos, antes de que llegaran nuestras vidas, éramos igual que todo el mundo. Pertenecíamos a ese grupo. Antes de venir a Cristo, hermanos, Dios nos amaba con un amor de compasión. Él hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir el sol todas las mañanas, sea creyente o no sea creyente. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de tener también ese amor de compasión que Dios tuvo por todo. Y debemos de ayudar a todo aquel que necesita ayuda, sea creyente o no sea creyente. Por eso, por ejemplo, hacemos la escuela de verano. Sabemos que no van ni creyentes. Pero ¿qué tenemos con nosotros? Ayudarles, darles a conocer el Evangelio. Usamos esa herramienta para compartir el Evangelio. Lo hacemos con a veces invitamos a las personas, les damos el alimento de misericordia. Pero la idea es, hermanos, que veamos la vida con compasión. No importa su condición, pero Dios nos amaba así, con un amor de compasión a nosotros y de misericordia antes de que lo conociéramos, o sea, antes de que Él viniera a nuestras vidas. Pero entonces, hermanos, cuando Él vino a nuestra vida y nos llegó el nuevo nacimiento, Dios transformó nuestros corazones con el amor de su Espíritu y puso todo su amor hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nacimos de nuevo, Él puso amor por Jesucristo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, ¿qué nos convenció? De pecar. Porque usted no es pecador, usted no puede decir que es pecador si el Espíritu Santo no lo convence de pecado. Y cuando somos convencidos de pecado y nos venimos y nos arrepentimos delante de nuestro Dios, entonces Él comienza a hacer una transformación y comenzar a amar a Jesucristo. Yo os amo porque amáis al Hijo, dice. Fue Él el que puso ese amor a su Hijo. Entonces en ese momento, a partir de ese momento, el amor de compasión se convirtió en un amor de complacencia y deleite. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús y confiamos en Él. Mire, Juan capítulo 14, versículo 21. Veamos Juan capítulo 14. Mire. Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21 dice, mire, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, está hablando el Señor. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y mira el versículo 23, pon el 23, hijo. Versículo 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Hermanos, imagínense qué lindo todo lo que Dios está hablando aquí con sus discípulos. Hubo un tiempo en que usted y yo no amábamos al Señor, ¿no es cierto? Antes de que Él viniera a nuestras vidas, nosotros no lo amábamos. Aquí al culto el domingo. ¿El domingo para qué era? Para la mayoría. Fútbol, para los hombres, ¿verdad? Y para las mujeres, lavar y planchar, ¿verdad? Porque las mujeres lavan y planchan el domingo. Pero hermanos,
nosotros no amábamos a Jesús. Nosotros no confiamos ni creíamos en Él. Pero a pesar de que éramos así, a pesar de nuestra condición, el Señor nos escogió. ¿Para qué? Para salvación. Dios lo ha salvado a usted y me ha salvado a mí. Mire, Juan 15:16. ¿Cómo dice? Juan 15:16. ¿Podemos traer, por favor, y vamos a ver el versículo? Juan 15:16. No me dijisteis vosotros a mí. Oiga bien lo que dice la Escritura y apunta sus versículos y vuélvalos a estudiar. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién lo eligió a usted, hermanos? ¿Quién lo eligió? Dios. O sea, alguien le habló de Cristo, ¿no? Es cierto. Y el Espíritu Santo actuó en su vida, pero ¿qué dice él? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, amados hermanos, el Padre puso su Espíritu en nosotros, nos convenció de pecar. Hermanos, y ahora Dios, el Padre, se deleita teniendo comunión con usted y conmigo. ¿Sabe que el Padre se deleita teniendo comunión con usted y conmigo? Cuando usted está aquí, está en su casa, en su trabajo, Él se está deleitando con usted y conmigo porque somos sus hijos. Él nos escogió, nos hizo sus hijos. Hermanos, Él nos escogió y ahora el Dios Padre nos mira a través de la persona de Jesucristo, de lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Así que el Padre nos ama porque nosotros amamos a Jesús. Pero Él fue quien provocó en nosotros ese amor para que lo amáramos. Fue Él el que provocó que usted amara a Cristo, hermanos. Antes no mirábamos eso como, lo crucificaron. Dicen que a Jesús lo crucificaron. Y yo hasta lloraba cuando estaba así fuerte. Ay, pobrecito, ese hombre no hizo nada. Pero cuando Dios abre nuestros ojos y entendemos por qué lo crucificaron, hermanos, pues comenzamos a amarlo, porque Él ha puesto su Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, mire, regresemos a Juan capítulo 16. Entonces, hermano, fue Él que provocó. Él provocó que lo amemos a Él. Él ve nuestra fe que varía a veces, pero hermanos, el Padre nos ama porque Él puso que amáramos a su Hijo. Y Él ama profundamente, el Padre ama profundamente a su Hijo y Él quiere que usted en ese amor también lo ame. Vamos al versículo 28, 16-28. Mire, aquí el de Cristo va a explicar cómo fue que se dio esta obra de redención. Él les está explicando porque no olvidemos el contexto de lo que está pasando. Mire, versículo 28. Mire, dice, Él les dice, miren, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué les estaba diciendo ahí el Señor, hermanos? Les estaba diciendo, miren, me van a crucificar. El Padre me envió. Vengo del Padre, pero me van a crucificar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Ahora voy al Padre. Hermanos, Él les dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Eso es lo que los discípulos no acababan de entender. Y ellos no lograban ver y les iba a causar una gran tristeza y confusión. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo necesitaba completar la obra de redención. Cristo no solo iba a venir al mundo, iba a dar el Evangelio, sino Él necesitaba completar esa obra. Y entonces Él había sido enviado por el Padre a morir en una cruz por nuestros pecados, por nosotros. Y cuando Él iba a morir en esa cruz, iba a resucitar, tenía que regresar al Padre para presentar delante de Él el resultado de su sacrificio perfecto a nuestro favor. O sea, Él regresa al Padre para demostrar el sacrificio perfecto que Cristo hizo a su favor y a mi favor. Pero, hermanos, los discípulos no entendían eso. Los discípulos no podían entender esas cosas, les faltaba el Espíritu Santo, les faltaba, como decíamos, piezas de rompecabezas, no lograban ver. Él cuántas veces no les anunció que Él iba a morir y que iba a resucitar el tercer día, que el templo iba a ser destruido, que el tercer día se iba. Ellos no entendían nada de eso. Ellos no entendían nada. Entonces vamos a nuestro segundo paso, a nuestro segundo punto, hermanos.
Versículo 29, pongamos el segundo punto. Entonces, primero, el Padre nos ama. Segundo punto, Jesús es un Salvador muy paciente. Jesús es un Salvador muy paciente. Los discípulos habían visto tantas cosas que el Señor hacía y las cosas que a dónde Él iba, pero sus discípulos no lo entendían. Versículo 29, 16, 29. Ellos le dijeron, miren, he aquí hoy hablas claramente y ninguna alegoría dices. Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y miren, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Por eso que Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿De verdad creéis? Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una charla, voy a decir así, verdad? A mí me ha pasado en la medicina. Hemos estado en una charla, tengan cuidado, y entonces están ahí hablando de un montón de cosas, y entonces cosas que quizás nosotros ni entendemos ni pío, como decimos por allá. Y esa gente comienza a hablar por ejemplo, ¿cuántos han oído hablar de la física cuántica? Y alguien empieza a hablar de la física cuántica y comienzan a decir, ay, esto y lo otro. Y usted está ahí tratando de medio entender aquello para no mentir. Porque cuando usted hace esto y dice, ajá, sí, así es, usted está mintiendo sutilmente porque no entiende nada. Así estaban los discípulos. Ahora entendemos que viene del Padre, porque antes de que la gente diga lo que ha pensado, tú ya lo sabes. ¿Qué pasaba? Jesús, cuando la gente estaba pensando lo que iba a decir, Jesús le salía adelante. ¿No es cierto? Por eso creemos que tú vienes de Dios. Hermanos, el problema de los discípulos de esa noche era tan difícil. Ellos no entendían. Su capacidad era tan mínima. Ellos decían, sí, hoy sí queremos que venís de Dios porque lo que piensan aquí, tú ya lo sabes. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Porque antes de que te preguntemos, tú ya lo sabes todo. Entonces, por eso concluimos eso, porque tú lo sabes todo, que tú has venido de Dios. Tal vez sí, en cierta manera tenían razón ellos. El problema es que estaban centrados su atención en algo secundario. Ellos estaban relacionando todo de Jesús en sus capacidades que Él había mostrado. Pero ellos no alcanzaron a ver lo que Jesús iba a hacer por ellos, hermanos. Ellos no habían descubierto lo que Jesús estaba diciéndoles. Entonces ellos, por eso es que creemos que ha salido Dios. Ya evaluamos el caso. Ya vimos que tú vienes de Dios. Por eso que Jesús, ¿de verdad creéis? Lo dice. ¿De verdad creéis? ¿Y usted cree, hermano, que Jesucristo es Dios? ¿Amén? Sí, Él es Dios. Pero sus discípulos habían visto tantas cosas y Él lo valoraron según las cosas que Él hacía, pero no lograban ver que Él era Dios también. Por eso es que en una forma irónica, fíjense que el Señor, hermanos, cuando Él les dice, ¿de verdad crees? Él comienza, hermanos, a ver aquello que Pedro dijo. ¿Se acuerdan aquella pregunta que le dijo? Cuando Jesús está hablando que lo iban a entregar, Él está diciendo que lo van a entregar y que lo van a crucificar, lo van a golpear. ¿Qué dijo Pedro? Yo pondré mi vida por ti, Señor. Y Jesús le dice, ¿vas a poner tu vida por mí? Pedro le dice, de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y decir que vengo del Padre. Pero Pedro, antes de que el gallo cante, le dice, él ya sabía que lo iba a negar. Tú me vas a negar 3 veces. Jesús le iba a entregar. Eso lo está diciendo. Y por eso Pedro en otra parte dice, Señor, y ustedes saben lo loco que era Pedro, se acuesta la espada y le voló la oreja a un soldado. Pero cuando fue y salieron huyendo todos sus discípulos, cuando Pedro le pregunta, ¿este es uno de ellos? No, ¿sabes quién es ese? Y otra mujer le preguntó, ¿ese es uno de ellos? No, y salió huyendo.
Y otro le diga, ese es de ellos. Pero de repente dice la Biblia que el gallo cantó y se dio cuenta que realmente, hermanos, no conocía al Señor. No sabía lo que estaba pasando. Estos hombres, hermanos, no se habían dado cuenta todavía de lo débiles que eran. De su, perdón, voy a decir esta palabra aunque sea fuerte, de su ignorancia de conocer al Señor. Hermanos, que no nos pase eso. Podemos estar en la iglesia y tener una gran ignorancia de quién es nuestro Dios y ser débiles. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Qué sucedió cuando Jesús fue apresado? ¿Qué pasó con los discípulos? Salieron huyendo, fue lo que Jesús les dijo. Ustedes se van a ir, se van a esparcir. Salieron huyendo. Ninguno se quedó con él. La hora de la verdad llegó. Pero no bien entendió las enseñanzas de Jesús. Lo débil que era su fe. Y lo poco que conocían de él. Mira el versículo 32. Mira, ahí está. Mira. Y aquí la hora viene y ha venido ya, les decía. Mire 16:32. Y que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y que dijo el Señor, y me dejaréis solo. Y ese Señor me dejaron solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, Jesús sabía que todos sus discípulos lo iban a abandonar después de su arresto. El Señor sabía de antemano que Pedro lo iba a negar 3 veces. El Señor conoce de antemano cada una de nuestras debilidades, cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras caídas, y aún así el Señor nos instruye pacientemente, sabiendo de antemano que la instrucción que Él dio a sus discípulos y le da a su pueblo traerá fruto más adelante. Quizás al principio algunas cosas no las entendemos. ¿Recuerda cuando venimos a Cristo y comenzamos a leer la Biblia? Muchas cosas no las entendíamos. El pastor nos predicaba y no entendíamos. Pero hermanos, lo que podemos aprender de este pasaje es que Jesús es un Salvador muy paciente. Les estaba explicando, les estaba diciendo lo que iba a acontecer. Pero Él es paciente y que tiene una sorprendente capacidad para hacer cosas extraordinarias a través de instrumentos no extraordinarios, ordinarios. Si usted lee los evangelios, los 4 evangelios, y ve los apóstoles ahí, cómo se narra de ellos, se ve su falta de fe y su falta de conocimiento de la palabra y de su necedad. No eran un gran equipo, hermanos. Quizás ni los escogeríamos para ir a dar la vuelta a todo el mundo, pero ¿sabe qué? Dios los escogió, Cristo los escogió. Él sabía que lo iban a negar, Él sabía que lo iban a dejar. Pero hermanos, Él escogió a esos 12 hombres y lo escogió a usted también. Usted es parte de esos hombres. Dios lo escogió a usted también. Hermanos, todo depende del Señor. Todo depende de Jesús. Le voy a decir algo que debe guardar en sus corazones. Si la iglesia evangélica, si todavía la iglesia está en pie, poniendo al mundo de cabeza, se debe únicamente a lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Si la iglesia aún está de pie, hermanos, y no ha caído, se debe a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha sostenido la iglesia y lo sigue sosteniendo a usted hasta este día. Él es un Salvador poderoso, Él es un Salvador paciente que no dejará su obra por la mitad. Filipenses dice, Él asegura que Él va a hacer su obra en nosotros, a través de nosotros, y a pesar de lo que somos, Él va a hacer su obra. El que comenzó en vosotros, dice, la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, es bueno saber que tenemos un Salvador paciente. Él es paciente con nosotros y que nunca nos va a abandonar. No nos va a abandonar si realmente somos de Él. Un Salvador que nos motiva por su Espíritu Santo a levantarnos de nuestras caídas. ¿Cuánto hemos caído más de alguna vez? Yo he caído varias veces. Pero tenemos un Salvador, hermanos, que va a levantarnos en nuestras caídas. Un Salvador que nos va a llevar a correr esta carrera en medio de nuestras debilidades, y a pesar de nuestros pecados, Él va con nosotros. Él es un Salvador paciente y poderoso.
En última instancia, hermanos, la salvación solo depende de nosotros. Amén. Él va con nosotros. Él nos levanta en cada caída. En nuestras debilidades, ahí está Él, dándonos fuerzas para levantarnos cada día. Estamos seguros en las manos de un Dios paciente y salvador. Un Dios que obtuvo la victoria aplastante sobre el pecado en la cruz del Calvario. Un Dios, hermanos, que venció al mismo Satanás en la cruz del Calvario. Un Dios que puede vencer. Bueno, un Dios que es victorioso en su vida, porque Él ya venció. Por eso, hermanos, tenemos un Salvador paciente. Él sabe que somos débiles. Él sabe que desconocemos su palabra. Hermanos, mire, su Espíritu Santo es tan precioso en nuestras vidas que nos lleva a buscarlo, a conocerlo a Él por su palabra. Y a veces Dios nos está hablando y nos está como diciendo, vea la palabra, estudia la palabra, lee la Biblia. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Ay, es que tengo sueño. Como dice un compañero mío, hoy en la noche voy a ir a ver a no sé quién, me dijo. Voy a ver a no sé qué, un grupo de rock. A todos me dijo, de todos modos, mi hija ni iba a ir a la casa. El cipote siempre lo encuentro jugando, él solo pasa jugando, entonces todo el día pasa jugando. Y tu esposa, le digo yo, y ofende esa palabra, me dijo. Pero ¿sabe que a veces a los clientes nos pasa eso, hermanos? Hacemos tantas cosas que este libro solo tenemos ahí en la casa, cerradito, guardadito. ¿Ya leíste la palabra? ¿Qué capítulo vas, hermano? Una hermana me escribió, está aquí ahorita, y me dijo, hermano, voy apenas en Éxodo, me dijo. Pero por ayuda del Señor lo voy a alcanzar. Si no de Dios, hermano, ayúdame, siga adelante, leamos la Escritura. Dios tiene tantas cosas que enseñarle por su palabra. Además, le dije que cuando comencemos en enero, vamos a volver a comenzar y usted va a ir bien adelantado. Amén, hermanos. Lo que pasa es que no tenemos ese tiempo. ¿Sabe qué? Dios paciente. Y nos ocurren las cosas y no entendemos. Nos pasan las cosas y necios, necedad. Dios nos está hablando por medio de muchas cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Mira que el Señor no me tiene. ¿Por qué está así? ¿Por qué está pasando por ahí? ¿Por qué yo estoy pasando por ahí? Él es paciente, hermanos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y Él va a esperar por usted, porque Dios lo escogió a usted. Y Dios va a esperar hasta lo último por usted, aunque le tenga que entrar, que le dijo aquel, mejor entrar sin un ojo que con los dos ojos al infierno. Mejor me vuelo la pata antes de ir al infierno. No sé cómo voy a estar el cielo, pero Dios nos va a llevar al cielo. Él es paciente, tenemos un Salvador paciente. Pero mire lo tercero, veamos lo tercero, ese es el tema. Y es que su victoria en la cruz, este lindo, miren, su victoria en la cruz asegura nuestra paz. En medio de cualquier situación y circunstancia, hermanos, la victoria en la cruz asegura nuestra paz. Pregunto yo, ¿dónde estaba Jesús, hermanos? En un momento en que iba a ser ¿qué? ¿Pero qué les dice? Él está con paz. Veamos el versículo 33. Él les había estado hablando del versículo 13 lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Miren, y Él les dice, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, está diciendo, en Él. Estaba nuestro Señor ahí, pasen, sí, ¿ves? Todo lo que les estoy diciendo, lo que me va a acontecer, lo que voy a pasar, todas estas cosas que os he hablado, dice, es para que en mí tengáis paz. Y ojo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Tendremos aflicción, hermano? En el mundo tendréis aflicciones. Te vas a enfermar, te vas a llenar de ansiedad, te vas a deprimir, pero confiad.
Yo he vencido al mundo. ¿Él lo venció? Él termina en este último versículo, hermanos, prometiéndole a sus discípulos una paz absolutamente sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque la paz que Jesús nos da no es una paz que depende de las circunstancias, sino que es una paz que depende de lo que Dios ha hecho a nuestro favor a través del perdón y la obra hecha a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, vamos ahí a Juan capítulo 14, versículo 27. Ya les había hablado de esto. ¿No? Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, versículo 27. Está hablando de la paz, ¿no? Dice, la paz os dejo. Como dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz diferente, no depende de circunstancias o situaciones. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ¿qué dice? Ni tenga miedo. Ni tengan miedo. Esa fue la herencia que el Señor nos dejó. Su propia paz que gobernaba su corazón en ese momento. ¿Creen que Jesús tenía paz en ese momento? Sí, tenía paz. ¿Qué estaba pasando, hermanos? ¿A él lo iban a qué? Lo iban a apresar en ese momento. ¿Y él de qué les está hablando? De una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que venía del Dios, del Mesías prometido, en el Antiguo Testamento. Jesús estaba a punto de pasar la hora más negra y más amarga de su vida, pero él tenía paz. Y el Señor lo sabía, y por eso dijo, todo, esta noche me van a dejar. Aquellos no lo entendían, los discípulos no entendían, pero él les estaba explicando que esa noche lo iban a llevar, pero él estaba lleno de paz. Y él les está diciendo, si ustedes entienden, ustedes van a experimentar la paz que yo estoy experimentando. La paz que el Señor les promete en ese momento. En el mundo, perdón, el otro versículo anterior, en la primera parte me dice, se me fue, no me perdono. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, les está diciendo, ustedes están viendo lo que yo estoy pasando, pero en mí pueden tener paz, como yo la tengo. En mí pueden tener paz como yo la tengo. Con la confianza, hermanos, ellos no iban a entender qué iba a pasar en ese momento hasta después de la cruz, porque no entendían en ese momento nada, hasta después de la cruz, cuando Él resucitó y regresó al cielo. Entonces, hay una conexión aquí, en estas enseñanzas de la paz de Jesús. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En otras palabras, hermanos, todas las verdades que yo he compartido, les decía a ustedes esta noche, tienen un propósito. Y es que ustedes pueden experimentar verdadera paz. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted está experimentando paz en el Señor, hermanos? ¿O no está experimentando paz en el Señor? Porque les dije, todo esto es para que ustedes puedan experimentar verdadera paz. Hermanos, conforme nosotros experimentamos esas verdades del Evangelio y las aplicamos esas verdades a nuestras vidas, en esa medida experimentaremos paz de nuestro Dios. ¿Qué tipo de paz? Una paz muy distinta, como dice, como el mundo ofrece. Yo no les doy como el mundo la da. No es una paz de antidepresivos, oiga bien, no es una paz de antidepresivo, no es una paz de diversión para olvidar lo que me está pasando, para no pensar todos los problemas que yo tengo encima. La paz del mundo depende de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Si las cosas salen bien, nos sentimos bien. Ay, soy chido ir a la iglesia, porque me siento bien. ¿Saben que muchos no vienen a la iglesia porque no se sienten bien?
¿Sabe por qué? Porque no han experimentado la paz de Dios. Pero de repente la gente no se siente bien y todo cambia de repente. Y cambia todo nuestro estado. Es sorprendente, hermanos, cómo personas del mundo pueden pasar del cielo al infierno en un segundo. Está todo bien y qué alegría y cómo nos ayude bien, etcétera. Y ¡pum! De un solo al infierno. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, su paz depende de las circunstancias. Pero la paz de Jesús es una serenidad eterna, interna del alma. Una calma sobrenatural, una quietud del corazón que proviene de saber que Dios controla todas las cosas con el poder de su palabra por causa de su obra redentora en Cristo. Esa paz que Jesús está hablando aquí es una paz interna. Es una paz que depende de Él. Hermanos, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús y todos nuestros pecados fueron perdonados cuando Él murió en la cruz del Calvario y ahora podemos ampararnos con toda confianza en cada una de sus promesas que Dios ha dejado a sus hijos. Tenemos esa seguridad, hermanos, porque somos sus hijos y ahora podemos ampararnos en Él. Si usted es un creyente de Dios, Romanos 8:28 es para usted. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Salmo 23:6, no lo busque porque lo voy a leer rápido por el tiempo. El Salmo 23:6 es para usted. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Filipenses 4:6 dice, ese es para usted también, para aquellos que somos sus hijos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 35. Si usted es un hijo de Dios, Romanos 8:35 para usted. Esa es la diferencia, hermanos. Romanos 8:35, mire lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dice? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Sigamos leyendo. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿El otro? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hermanos, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas promesas son para usted y para mí. Esa es la paz que Jesús provee a los que creen en Él. Una paz que disuelve el temor. Es una paz que nos permite sostenernos en pie. Una paz que nos permite, en medio de las pruebas, mantenernos firmes. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Hermanos, no busquemos la paz en el mundo. No la va a encontrar. El mundo no tiene la capacidad para darle ese tipo de paz. El mundo es más bien un generador de aflicciones. No importa dónde estemos, no importa qué estemos haciendo, en este mundo tendremos que experimentar la aflicción del mundo. Ya sea en el lugar de trabajo, usted trabaja en el mundo, usted va a experimentar aflicción. ¿Alguien trabaja aquí en Marte o en la Luna? No. Usted trabaja en este mundo. Joven, tú estudias en una universidad de este mundo. Usted tiene familia inconversa en este mundo. Su vecindario pertenece a este mundo. Usted va a tener aflicción con todos ellos, en su trabajo, en su negocio, en la universidad, con su vecindario, con su familia. Y créanla, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Su victoria en la cruz asegura nuestra paz. Hermanos, la vida cristiana es gloriosa. Si usted no la experimenta así, tiene que experimentarla. Porque sabe, es cierto, no es un camino fácil. Caminar en Cristo no va a ser fácil. Vamos a tener un montón de problemas. Pero
Hermanos, y Él nunca prometió un camino fácil de este lado del cielo, aquí en la tierra. Todo discípulo de Cristo tendrá que vivir, pagar un precio para mantenerse fiel en medio de este mundo que nosotros mismos aborrecemos. Hermanos, es inevitable que no nos movamos en este mundo. Y tendremos aflicciones, pero confiados, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones en el mundo y eso es imposible que no suceda. Pero dice confiar. Mire, esa palabra confiar, si quieren, se traduce como no se amedrente. Confiar es esa palabra y tiene que ver con no se amedrente, tenga coraje, sea fuerte, no se desanime, viva confiado. ¿Sabe por qué? Porque él dice, yo he vencido al mundo por medio de esa misma muerte, que quizás muchos ven como tragedia. Hermanos, nuestro Salvador es un Salvador victorioso. Él ya venció en la cruz del Calvario. Pero dice que Él se hizo hombre y participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. No fue una tragedia, fue la más grande victoria que ha sido lograda jamás en la historia del mundo. Hermanos, nosotros los cristianos no debemos de buscar la victoria, porque ya estamos en victoria. Cristo venció. Esa es la diferencia del creyente. Usted no anda buscando la victoria, usted ya es victorioso porque Cristo fue victorioso antes. Y Él venció el pecado, venció al maligno. Dice que Él vino a deshacer las obras del maligno. Así que no luchemos por tener victoria. Nosotros luchamos desde una posición de victoria porque nuestro capitán, que es Cristo, venció al enemigo en la cruz del Calvario. 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y él decía, el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Jesucristo. Y 2 Corintios 2:14, doy gracias a Dios que nos lleva siempre de victoria en Cristo por medio de Él. Hermanos, ¿saben que cuando Pablo escribió este versículo estaba pasando por situaciones difíciles? Pero déjenme decir una cosa, todos nosotros vamos a pasar aflicciones en esta tierra. Pero guárdese este versículo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde estaba Jesús? A punto de ser ¿qué? Apresado. A punto de ser llevado, preso, luego latigado, luego crucificado. Pero resucitó al tercer día y luego llegó al Padre. Concluyamos ahí, póngase de pie por el tiempo, está haciendo mucho calor, ayúdenos a apagar los ventiladores. 1 de Juan, capítulo 5. Por eso quiero terminar esta mañana. Mire, 1 de Juan, capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Miren, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Lo que dice, nuestra fe. Todo aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento y ha depositado su fe en Cristo se encuentra en una posición de victoria con respecto al mundo. Porque mire, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta Juan. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted es un Hijo de Dios, usted nació de nuevo, usted pertenece a la familia de fe y su confianza está solo en Cristo como su Salvador de su alma. Usted es más que vencedor. Es usted más que vencedor por aquel que nos amó. Y usted se está identificando con Cristo. Es su victoria, que es nuestra victoria también, por medio de la fe. Hermanos, no tenemos razón para andar por la vida como personas dignas de lástima. ¿Sabe que no somos dignos de lástima? No somos dignos de lástima, hermanos. Déjeme decir esta mañana, tendremos que enfrentar muchas dificultades. Vamos a enfrentar tribulaciones.
Vamos a enfrentar angustia, ansiedad. Algunos vamos a enfrentar depresión. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los creyentes no están muy exentos de esas cosas. Ustedes somos carne y el pecado está siempre. De pronto nos va a venir depresión, ansiedad, tristeza, como ¿sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios nos ha provisto todos los recursos para pelear esta batalla. Y de ninguna manera saldremos de este mundo, amados hermanos, derrotados. La victoria es absolutamente cierta para todos los que están en Cristo. Confiad y jueguen. Yo he vencido. Sí, las dificultades van a estar ahí, hermanos. Pero ¿quién es el que vence el mundo sino aquel que Jesús, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios nos ama. Jesús es paciente con nosotros. Pero hermanos, la cruz de Cristo nos ha traído paz a Dios. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que en medio de este mundo podemos tener paz. ¿Tiene dificultades? Yo las tengo. ¿Qué me hace a mí leer la palabra, preparar la palabra? Aunque tenga dificultades, es porque yo he creído que Jesús es el Hijo de Dios y que Él por su Espíritu me llevó a un día arrepentido de mis pecados. Aflicciones van a haber. Jesús nunca dijo que su camino iba a ser fácil. Jesús no dijo, ven a Cristo y tendrás una casa nueva. Ven a Cristo y tendrás un carro nuevo. Ven a Cristo y tendrás toda la ropa que quieras. No, Jesús no dijo eso. El que quiere ser discípulo, tome su cruz y siga. No va a ser fácil. Pero un día, hermanos, le veremos tal como es cara a cara a aquellos que hemos sido fieles a Él y nos hayamos sostenido en este mundo. La paz que Él da no es la paz que el mundo da. La paz del mundo es variable, depende de las circunstancias. Si le está yendo bien, usted está feliz y ¡ay, qué chivo me está yendo bien! Pero de pronto, he conocido gente que ha estado bien, que de poco está mal. Y que el rostro que estaba contento se ve un rostro amargado. Que la paz del mundo, hermanos, depende de las circunstancias. La paz de Cristo depende de Él, de su amor por nosotros y cuánto usted le ama a Él. Confía en Dios vencido. Así como están, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Lee estos versículos, estúdielos cuando puedan. Hermanos, al ver el contexto de lo que estaba pasando ahí, y Jesús diciendo estas palabras, quizás para los discípulos no las entendían, hasta más adelante las iban a entender. Ahora ustedes las entendemos porque Jesús habló así. Y la paz que le dar esta mañana es una paz sobrenatural, interna, que viene de Él. Una paz que el mundo no da, es sobrenatural. Gracias, Padre, que damos esta mañana, porque ahora puedo confiar en ti, Señor. Tú nos amaste desde el principio, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, tú nos viste, oh Dios. Aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, tú ya nos habías visto, Señor. Y nos ofreciste tu amor y tu perdón. Y nos escogiste en Cristo para ser tus hijos. Ahora estamos aquí en este mundo, oh Dios. Sabemos que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, Señor. Porque tu palabra dice que tú nos amas, Señor. Y tú has dicho que aún así vas a interceder por nosotros, que tú estás intercediendo aún por nosotros, Señor. Gracias por poner ese amor por ti, Señor. Gracias por morir
Gracias, Padre. Bendito Jesús. Gracias. Dios y Padre, autor de la creación, Eres el creador de todos. poderoso, Sí, oh Dios. tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salvador. Nuestro Dios el Padre, y su Hijo Cristo el Hijo, creo en el Espíritu Santo, Dios que es el uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Pelear esta batalla, Señor, hasta el final. Que todos que estamos aquí, oh Dios, podamos terminar esta carrera y un día poderte ver cara a cara, Señor. Sabes nuestras debilidades, nuestras inconsistencias, oh Dios, nuestra falta de fe, oh Dios. Sabes nuestra incredulidad, oh Dios. Pero tú has puesto tu espíritu en medio de cada uno de nosotros, Señor. Y por eso creemos en ti, oh Dios, que tú has hecho lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Gracias por la salvación que nos has dado. Ahora somos tus hijos, Señor. Limpiados con tu sangre preciosa, Padre. Y tú eres el que va delante de nosotros. Tú has sido victorioso, Señor. Y nosotros participamos de tu victoria. Gracias, Padre. Te bendecimos esta mañana y te damos gracias, Jesús. Que nadie salga de este lugar, Dios, igual, sino que podamos considerar tu gran amor, como el Padre nos amó, que nos escogió, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Que podamos ver que tú nos has tenido paciencia, Señor, tu gran amor, tú nos levantas cada día de nuestras caídas, de nuestras debilidades, y nos das tu paz, Señor. Esa paz que el mundo nos da, Señor. Podemos confiar en ti porque tú has vencido al mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor.
Gracias, Dios. Amén.